Y por supuesto tenemos hoy la otra mirada con Graciela Romer. Graciela, buenas noches, ¿cómo estás? Hola, ¿cómo estás? Bueno, y con un tema que nos va a plantear Graciela, ¿cuánto afectan las denuncias de corrupción en el medio de la campaña electoral? Graciela. ¿Ya comenzamos? Ya comenzamos, sí. Bueno, vos sabés que hoy en las encuestas de opinión, cuando uno le pregunta a la gente cuáles son los principales problemas del país, hay 4 temas que son, digamos, fuertes y son dominantes. En primer lugar, la inflación. En segundo lugar, el desempleo, que hoy por hoy se ha convertido básicamente en temor a la pérdida del empleo, digamos, una variable que vino históricamente cayendo en términos de demanda. En tercer lugar, la inflación y la corrupción. Lo que vemos es que mientras se mantiene estable el tema de la inseguridad pública, hay 2 cuestiones que han crecido, o 3 en realidad. Viene creciendo sistemáticamente la inflación, pero crece digamos, el tema de la corrupción. La pregunta hoy es: ¿cuánto puede afectar realmente la corrupción o las denuncias de corrupción sobre el voto? Yo diría que para entender es muy complejo realmente responder directamente a esta pregunta. ¿Por qué? Porque creo que formamos parte de una cultura extremadamente permisiva con el tema de la corrupción. ¿Y esto por qué? Fundamentalmente porque de alguna manera se asocia el comportamiento, casi se ha naturalizado el comportamiento de la clase política, ¿no? Respecto del tema de la corrupción. La gente sostiene en realidad que en general la clase política es corrupta, y además se acepta la coima, digamos, en la vida cotidiana como parte de una cultura, digamos, y como parte de una forma habitual que se justifica en términos de agilizar los trámites. Hay muy poca sanción moral y control social de la población en relación a sospechas de corrupción. ¿Cuánto va a afectar? Y yo creo que esto va a depender fundamentalmente de cómo vayan funcionando las otras variables. La corrupción aparece generalmente como un elemento catalizador del malestar social, en la medida que el temor a el desempleo, la demanda, digamos, la preocupación por el deterioro salarial vinculado con el tema inflacionario y el tema inseguridad sigan ejerciendo una presión fuerte, digamos, sobre el malestar de la población, me parece que el tema de la corrupción va a potenciarse, ¿no? Ajá. Ahora, Graciela, en esta dinámica, ¿no?, de cómo van cambiando y cómo van influyendo los temas, ¿qué sigue siendo hoy el tema más importante para la población? Creo que teníamos un grafiquito para ver, ¿no? Tenemos Para un marcar. gráfico que muestra históricamente, bueno, ese es otro gráfico que está vinculado con las expectativas que han caído, digamos, en el último Sí. trimestre, que tienen que ver con las expectativas respecto de si va a aumentar o no va a aumentar la inflación, expectativas si va a aumentar, digamos, el desempleo y sobre todo expectativas acerca de si va a aumentar la conflictividad social. Y lo que vemos efectivamente es que el nivel de pesimismo ha aumentado. Hay, digamos, una mayoría de la población que cree que efectivamente la inflación va a seguir aumentando, que va a aumentar el desempleo y que por supuesto en consecuencia va a aumentar la conflictividad social. Bueno, y como los principales temas que hoy la gente tiene como preocupación, ¿cuál sigue estando, digamos, al tope? Y al tope sigue estando, sin lugar a duda, y por lejos, ese no es el gráfico. Tenemos otro gráfico histórico que muestra cómo la inseguridad, ¿sí?, sigue siendo por lejos, ahí está, ahí lo tenemos, el colorado que vemos Sí. al tope, digamos, Sí. de las preocupaciones, tiene que ver fundamentalmente con la inseguridad. La gente sigue creyendo que la inseguridad pública sigue siendo el tema principal, ¿sí? El temor a ser victimizado es algo muy fuerte en la población. En segundo lugar, la inflación, que ha crecido, que es el otro, digamos, rojo más... ¿Vos querés que yo me vaya? Así, venite acá, así vamos marcando y le vamos mostrando a la gente también. Me acuerdo de mis épocas de docente. Y bueno, tenés que volver. Acá hay que hacer docencia también a la televisión. Yo sí, creo. Acá tenemos, ¿sí? Esto es inseguridad. Esto es inseguridad, y vemos que está al tope. Como viene creciendo, Sí. tenemos además... Es decir que, a ver, sigue siendo la inseguridad hoy el principal problema para la gente. Sigue siendo la inseguridad, y respecto a la inseguridad hay que decir que
de alguna manera hay una muy fuerte demanda en la población, Sí. no de mano dura, pero sí de ley dura. Vos sabés que vamos a charlar esto porque creo que tenemos Sí, en el una próximo, agenda en el próximo bloque sí, acerca de qué sí, es lo que está sí. pasando con el tema de Ahora, inseguridad. también acá, la línea azul es el desempleo. Es el desempleo que a lo largo de estos 10 Sí, años venía ha venido cayendo como cayendo y además preocupación. aparece como uno de los logros del gobierno Sí. kirchnerista. Sin En embargo, abril empieza a trepar un comienza poquito. a trepar nuevamente el temor al desempleo. ¿Sí? Si bien Y la ocupa, inflación está arriba, bueno, y la trepando. inflación La preocupación por la inflación. hoy aparece después de inseguridad pública, Sí. es la otra gran preocupación. Pero lo que es también un dato relevante Claro. es que el tema de la corrupción, que ha sido Sí. históricamente, salvo acá en el 97 que alcanzó un pico, esto es el gobierno de Menem, ¿no? Sí. Pero en realidad corrupción nunca ha aparecido como principal demanda y como principal Sí. problema del país. Y vos me preguntabas cuánto afecta o no afecta sobre el voto. Yo creo que esto va a depender fundamentalmente de el funcionamiento de las otras variables, digamos, que están entrando acá a jugar, que Claro. tienen que ver básicamente con las variables económicas, ¿no? Más Sí, sí. allá de que hay un sector importante de la población que también, Está bien. digamos, aparece, digamos, como demanda principal cuestiones más institucionales, ¿no? Bueno, muy bien, Graciela. En la próxima entrada vamos a hablar del tema de la inseguridad, ¿no? Porque hoy Graciela trae unos datos realmente preocupantes y aterradores sobre el tema armas. Así Hay que, cerca de 600.000 jóvenes menores de 30 años con armas no declaradas, ¿no? En la provincia de Buenos Aires. bueno. Y hay una muy fuerte demanda de la población en relación a este tema. Claro, es un tema realmente que está muy asociado a la falta de inseguridad, a la falta de la sensación de justicia que tiene la gente, el tema de la inseguridad y el tema de las armas, que no se puede terminar de ver cómo se desarma la gente, ¿no? Exactamente, ahora lo charlamos en un rato. Gracias, gracias. Los datos que desde la otra mirada aporta siempre interesantes para el análisis de lo que nos va pasando como sociedad, ¿no? Graciela Romer. Bueno, estaba previsto Luis Juez, pero bueno, muchas veces también los dirigentes políticos determinan otras opciones, así que nos ha avisado que no viene. También no estará como Lorenzino, ¿no? Luis Juez, me quiero ir, ¿no? Bueno, aparentemente se ha quedado en el Senado porque sigue la sesión. Así que ya vamos a comenzar el debate sobre la economía, los últimos anuncios, lo que ayer ha anunciado el equipo económico en pleno, este nuevo blanqueo y las opciones que tiene la gente, que se ha dicho desde el gobierno, para construcción o para la compra de inmuebles. Hoy tenemos realmente todas las voces, estamos esperándolo a Claudio Lozano y a Enrique Martínez, también se van a sumar. Y Ricardo Delgado, ¿cuál es tu primera apreciación? Antes de entrar con las medidas, quiero ver esto que hoy pidió Moreno, que es insólito me parece, ¿no? Quiere un dólar blue a 6.50, se reunió con dos casas de cambio importantes. ¿Es posible? No, yo te diría que no es posible. Yo creo que, a ver, creo que lo que pasó ayer muestra que el gobierno de alguna manera está tomando nota y lo hace explícito acerca de que lo que está pasando en el mercado marginal del dólar empieza a tener efectos sobre las expectativas, que creo que es básicamente el problema de fondo que está explicando lo que sucede con el dólar blue. ¿Qué pasa? Cuando la sociedad percibe que hay un mercado que es pequeño, que es marginal, que es ilegal, pero que por otro lado el gobierno no controla, como ha controlado otros mercados y ha regulado otros mercados, como es un mercado de privados, los que ofrecen dólares observan que todos los días el precio sube y en consecuencia retraen su oferta, y los que no, y los que quieren comprar van y compran y convalidan cualquier precio, que es lo que ha estado pasando en estas últimas semanas. Me parece que ese es un riesgo. Creo que yo celebro, digamos, la decisión del gobierno de intervenir. Después podemos discutir las medidas en sí mismo. Pero porque acá también hay que, y ahora lo vamos a ir planteando con todos, ¿no?, en el debate. Pero digo, daría la impresión como que el gobierno cambió la óptica del debate. La semana pasada estábamos discutiendo devaluación sí, devaluación no, y hoy aparentemente estamos ya en otro terreno. Digamos, sí, estamos discutiendo por lo menos uno de los elementos centrales que hacen a la determinación del precio del dólar blue. Me parece que es un tema, un avance en ese sentido.
Lo que sí me parece también, Gustavo, es que